Y nos gustaría entender cuáles son los aprendizajes. Entonces, si tuviera que resumirlo en 3 preguntas, pensaría en cuál es tu balance, cuáles fueron los principales logros y cuáles son los desafíos que quedan por delante. Bueno, buenas tardes. Primero a todos, muchas gracias Carolina por la invitación. Yo creo que el primer aprendizaje es cómo subir esa escalera y no caerme. En varias oportunidades que he estado aquí. Y bueno, han sido sin duda 7 meses difíciles, ¿no? Complejos porque todo ha sido un aprendizaje. Desde el momento de llegar al gobierno, a mí me ha tocado en muchas oportunidades pasar de lo privado a lo público, de lo público a lo privado, de vuelta a lo público, de vuelta a lo privado y de vuelta a lo público. Y uno va aprendiendo de todos los sectores, cosa que tiene mucho que ver con el cambio de la necesidad de cambio de la política en la Argentina, ¿no? Entonces, el hecho de haber ingresado al poder político de la Argentina con el liderazgo de Javier Milei implicaba cómo gobernar un país desde un espacio sin estructura política, sin tradición política, sin legisladores o con muy pocos legisladores, y cómo construir consenso, que es un poco lo que vos señalabas recién con respecto a la necesidad que tiene la Argentina de trabajo de calidad. Con muchos que van a exponer aquí hoy hemos conversado mucho tiempo sobre esto, y lo importante de la convocatoria a participar es que para conseguir trabajo de calidad hay que armonizar muchísimos temas, muchísimos sectores de la vida pública y privada de la Argentina. La posibilidad de sentarse a conversar de esto con empresarios, sindicalistas y políticos para ver una Argentina diferente de la que hemos estado viviendo y encontrar los caminos de diálogo y consenso, ¿no? Porque yo siempre digo, no soy de los que piensa que tengo la verdad, tengo la que yo pienso, pero también entiendo que el otro tiene la verdad que él piensa, y el camino de un político en este caso, o de alguien que tiene voluntad, encontrar por qué el otro piensa eso y cómo podemos encontrar un camino en común. Bueno, eso nos ha pasado durante estos 7 meses, ¿no? Salido de un fracaso el primer mes en un tratamiento parlamentario, construimos después sobre eso, encontramos la posibilidad de construir mayorías con sectores políticos aliados y finalmente, después de un esfuerzo muy grande, aprobamos 2 leyes. Yo siempre digo, bueno, es una proeza, ¿no? Con un bloque tan pequeño de diputados, 38 sobre 257 o 7 senadores sobre 72, haber obtenido 2 leyes que son de una importancia enorme para el futuro de la Argentina, enorme. Me parece que ha sido un desafío titánico y un éxito muy importante que se va a ver, ¿no? Y se va a ver pronto, mucho más pronto de lo que la gente piensa, ¿no? Yo me juntaba hoy con los directivos de Río Tinto, que como ustedes saben es una minera internacional muy grande que tiene desarrollos mineros en la Argentina importantes, empezando por litio, lo va a tener en cobre, pero en litio solamente. Conversábamos con ellos el significado del litio, aún con los precios actuales que son bajos, pero el significado del litio le va a dar a la Argentina aproximadamente, digamos, en 2 o 3 años, un ingreso solamente por tributario, por impuestos, de alrededor de 2.500 millones de dólares. Y en 6 años, 5.000 millones de dólares. Por eso hay mucha gente que no entiende que las inversiones no son solamente un negocio de los empresarios. Las inversiones permiten desarrollar un montón de actividades en un conjunto, un complejo de empresas pymes argentinas y de obtener recursos para el Estado. Y esto lo digo solamente en el campo del litio, pero tenemos el campo del cobre, tenemos la petrolera, tenemos inversiones que van a venir a la Argentina a partir de ese esfuerzo que hicimos durante estos meses de poder acordar y buscar un consenso con otras fuerzas políticas
para sancionar unas leyes que estamos poniendo en vigencia en los próximos días. Esa venía a ser la próxima pregunta, que es ¿cuándo entrará en vigencia la reforma laboral? ¿Y qué impacto esperan tener tanto en reactivación como en el mercado laboral? Y si hay algunas condicionantes que pueden afectar ese impacto deseado. No, a ver, yo creo, en primer lugar, la ley, bases, abarca una serie de aspectos. Uno, que es el que facilita las inversiones. Eso solo de por sí va a generar la posibilidad de generación de trabajo. La simplificación, digamos, importante, pero modesta todavía, que llevamos adelante en esta etapa, yo creo que también va a dar resultados y acá van a exponer dirigentes sindicales que entienden perfectamente que tenemos que modernizar un sistema, porque no es razonable que la Argentina tenga más trabajadores informales que formales, digamos, eso no beneficia a nadie como sociedad ni a los propios dirigentes tampoco, ¿no? Si uno lo ve desde el punto de vista de su actividad. De modo que yo creo que este ha sido un primer paso, no creo que haya obstáculos para implementarlo, me parece que tenemos que avanzar todavía más, ¿no? Y por eso me parece, como decía al principio, tan importante que ustedes tomen como eje de análisis de trabajo en este summit, donde hay muchos graduados del IAE, pero mucha gente que participa activamente en el mundo empresario. Me parece muy importante que debatan este tema para entender también cómo es el futuro, ¿no? Porque yo digo, uno se asombra día a día de cómo el futuro se nos convierte en presente y a lo mejor por ahí no estamos suficientemente preparados para ese presente que ya estamos viviendo, ¿no? Nos pasa en todas las actividades, en el mundo empresario, en el mundo de la actividad pública y de la política, y yo creo que todo esto nos va a ir cambiando permanentemente, así que la posibilidad de crecer que tiene la Argentina es enorme, sobre todo porque venimos de un periodo malo, pero hoy mismo el presidente estuvo anunciando el plan de alfabetización nacional. Yo escuchaba hoy en una radio decir, bueno, increíble que la Argentina tenga que estar hablando de un plan de alfabetización en el año 2024, ¿no? Cuando ya lo hizo Sarmiento hace 200 años, ¿no? Y habíamos llegado a obtener resultados impresionantes para esa época en Latinoamérica, y sin embargo hoy tenemos que estar hablando de eso porque los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que hemos caído en niveles educativos y tenemos que recuperarlos, ¿no? Proyectémonos un poquitito al futuro, que es más cercano de lo que pensamos. El presidente Milei ha estado viajando por el mundo. Tengo una primera pregunta ahí, que es si se esperan recibir inversiones producto de estos vínculos que genera el presidente en sus viajes, pero especialmente quisiera hacer hincapié en el viaje a Silicon Valley, donde estuvo con referentes del mundo tecnológico y de la inteligencia artificial. Uno de los paneles va a hacer referencia al impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Entonces, combinando todas estas preguntas es, una, ¿piensan que el sector tecnológico de inteligencia artificial puede ser uno de los pilares de desarrollo del país? Y de ser así, ¿cómo preparar al mercado laboral para enfrentar este desafío? Sí, claramente, ¿no? Yo creo, a veces me discuto y debato estos temas con algunos líderes y dirigentes opositores, ¿no? Yo creo que ha sido tan positiva la irrupción de Milei en el panorama político internacional, más allá de las disputas, las peleas, las discusiones y todo esto que ha ido instalando una personalidad política disruptiva en el mundo, ha significado para el país, y yo le pediría que siga viajando, ¿no? Ha significado para el país una presencia en el mapa mundial que no estaba. Entonces, todo el mundo quiere saber qué pasa en la Argentina, ¿no? Cómo apareció este señor y dice todas estas cosas, ¿no? Entonces, para mí, eso es muy importante y creo que va a tener, y está teniendo un efecto. Hay gente, empresarios importantes, de empresas muy importantes,
que vienen a la Argentina para conocerlo a Milei y ver ahí si pueden hacer alguna inversión, pero vienen para conocerlo a Milei. Por supuesto que de esas reuniones, tanto con los líderes tecnológicos del mundo, tanto con Elon Musk como después en Silicon Valley, con todos los que manejan los más avanzados en temas de inteligencia artificial, han sido muy positivos, y eso también va a generar, porque todos reconocen que en la Argentina, allá de lo que hablábamos recién de las dificultades de la educación, hay mucho talento para la actividad digital y las nuevas tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial. Así que yo creo que va a haber en los próximos meses la participación de líderes de la innovación digital en el mundo, en la Argentina, para realizar inversiones. Y bueno, yo digo, el mundo del trabajo tiene que ir acomodándose también a estas nuevas tecnologías, ¿no? Como decíamos, a partir de la pandemia cambió todo. Cambió también la relación de trabajo, sobre todo de determinados sectores de formación, que va cambiando la concepción de trabajo en el mundo también, ¿no? A mí me tocó vivir eso, una parte en Washington, que fue justo cuando me fui a participar de un banco multilateral, del BID, y llegué pocos días antes de que se declarara la pandemia, ¿no? Y entonces uno veía como una ciudad muy linda, Washington, muy extendida, mucho bosque, mucho árbol, pero de golpe quedó vacío todo, ¿no? Y la gente trabajando digitalmente en su casa. Yo me acuerdo que era increíble, ¿no? Porque pasar de una primera reunión de directorio del banco del BID a la segunda o la tercera, digamos, que fue virtual en casa con la computadora, cuando nadie estaba preparado para eso, y cómo enseguida el mundo accedió a una nueva forma de relacionamiento y de trabajo, ¿no? Así que yo creo que eso va a pasar, va a seguir pasando, y vamos a estar en ese camino construyendo en la Argentina un país diferente a lo que fuimos, ¿no? Totalmente. Y si pensamos en la ley bases y en el foco de este encuentro y en esas primeras reformas, que son como un primer paso en las reformas que necesita el mercado laboral, ¿cuáles son esos siguientes pasos y cómo pensás que se pueden construir consensos para lograrlos? Porque definitivamente la gobernabilidad es algo que está en el consciente e inconsciente de todos como un gran desafío de este gobierno. Entonces, ¿cuál es esa segunda etapa en lo que es la reforma laboral y cómo piensan, en base a los aprendizajes de lo que fue esta primera etapa, generar los consensos necesarios para las reformas que hacen falta? Vos sabés, Carolina, que cuando en la época era ministro de Interior, antes de esta nueva responsabilidad, yo veía que me pedían entrevistas todos los fondos. Me he reunido con, qué sé yo, 150 fondos que me pedían reuniones a mí. Digo, ¿qué me piden reuniones a mí los fondos internacionales que supuestamente debían estar orientados a la... No, todos deberían averiguar sobre la gobernabilidad. Todos venían a averiguar, la pregunta era, ¿sale la ley de bases? ¿Sale el RIGI? ¿No? Esa era la pregunta. Y me reuní con, yo digo, más de 150 fondos. Algunos venían de a 10, otros venían de a 15, pero generó una expectativa muy grande del cambio y también una duda, que es cómo se maneja esto, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de estas cosas que pasaron estos días en los mercados, que todo tiene su causa y no nos parece para nada preocupante ni significativo, pero es cierto que hemos dado un paso adelante y todavía nos quedan muchos pasos por dar. Es decir, nosotros estamos encarando por toda la reglamentación de las leyes, tanto la fiscal como la ley bases, pero estamos encarando también otros proyectos, digamos, ¿no? Nosotros creemos que hay una reforma política por hacer en la Argentina para ordenarnos un poco y para ser un poco más serios. Yo decía, en mi tarea como ministro de Interior empezamos a analizar, a ver, ¿cómo es esto de los partidos políticos en la Argentina? ¿Es lógico que tengamos 650 partidos políticos? ¿Es lógico que gastemos en una PASO, en boletas electorales, $52 millones?
Un país que está económicamente destruido, digamos, tiene que ser más eficiente en el gasto de sus recursos y también en la gestión política. Entonces, tenemos que terminar con todos esos curros que hay, que existen, y poder ordenarnos políticamente, porque si no, ese cuestionamiento que hubo del pueblo argentino, de la gente, de la sociedad en su conjunto, ese hartazgo que demostró con la política y que nos puso a nosotros en el gobierno, se nos va a venir en contra de nosotros, si no somos capaces de cumplir con una transformación política también para empezar a generar un poco más de respeto a la actividad, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que señalaban al principio en la presentación, ¿no? Digamos, esto de, yo sé que es difícil despertar vocaciones políticas porque el compromiso con la función pública es difícil, primero porque por las complicaciones que tiene, por lo mal remunerado que está. No voy a hablar de aumento de sueldo porque si no Javier se enoja, pero digamos, es difícil conseguir atraer talento para la función pública. Eso exige un compromiso personal, además de vocación, un compromiso personal con la patria, con el país. Yo digo, si no nos ponemos de acuerdo para participar de la gestión pública, todos aquellos que están capacitados para hacerlo, no le podemos pedir a la Argentina que nos dé más de lo que nos dio, ¿no? Entonces digo, tenemos que comprometernos, tenemos que participar, tenemos que ayudar a que tengamos un país mejor por el futuro, ¿no? Imagínense, yo ya pienso en los que vendrán, no estoy pensando en el futuro para mí, sino pienso en el futuro de mis hijos y en el de mis nietos. Y creo que es un poco, debe ser el pensamiento de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo aportamos a tener esa Argentina que muchos de nosotros no hemos podido vivir en plenitud y que hemos visto cómo en otros países del mundo sí la aprovechaban? ¿Qué podemos aportar para construir esa otra Argentina? Eso me parece importante. Guillermo, y una última pregunta. O sea, ya hiciste un pedido que es esa vocación, más vocación pública y que más se animen a tomar un rol protagónico desde el gobierno. Como dije en el inicio, creemos que el sector privado tiene un rol importante para resolver algunos de los problemas que tiene el país. Tenés todo este auditorio que te escucha. ¿Qué le pedirías a este auditorio para que colaboren y que logremos el futuro que nos merecemos? Bueno, una parte la dije recién, yo también pertenezco al mundo de la actividad privada, soy un emprendedor como tantos otros, sufro el Estado como tantos otros y las condiciones para desarrollarse en la actividad privada como tanta gente en el país. Yo creo que comprometerse con lo público es una parte, desarrollar actividad privada, invertir, generar trabajo es otra parte del compromiso. O sea que si ustedes me dijeran a mí, yo creo que aportar todo el talento para el sector público y todo el talento para generar valor en la Argentina, en la actividad privada, es lo que va a dar oportunidad a mucha gente que hoy está fuera del sistema y que tenemos que incorporarlo para ser un país justo, ¿no? Así que yo les pediría ese compromiso. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos. No, un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, Carolina, un placer. Gracias por estar.